a comenzar con lo que establece nuestro Código Civil, ¿verdad? En el artículo 1517 del Código Civil, en relación a lo que es el contrato. El contrato, compañeros, de conformidad con lo que establece el artículo 1517, dice lo siguiente. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ya en el semestre pasado habíamos abordado lo que eran, para los que estuvieron conmigo y pues creo que también para los que no estuvieron conmigo, se abordó lo que eran las obligaciones. Se platicaron sobre las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, compañeros, eran consideradas como tres, ¿verdad? La primera era el contrato. La segunda, hechos y actos lícitos sin convenio, donde tenemos, por ejemplo, la gestión de negocios. Y por último, teníamos los hechos y actos ilícitos, cuando en determinado momento se transgrede la ley, hay un daño que debe de repararse. Ese daño, esa reparación que debe efectuarse, es una obligación, compañeros. Entonces también se le considera como una fuente porque hay obligación de reparar el daño que se causó. En el caso de los hechos y actos lícitos sin convenio, es decir, que se obtienen obligaciones sin necesidad de celebrar un contrato. Pero la fuente principal, la fuente inicial de donde parte la mayoría de obligaciones y contratos, obligaciones y modificaciones de las mismas, es el contrato. Entonces, según lo que dice nuestro Código Civil, es cuando dos o más personas, dos o más voluntades llegan a un acuerdo. Es decir, hay dos o más personas, por lo menos, llegan a un acuerdo y crean, modifican o extinguen una responsabilidad, una obligación. Es una responsabilidad de cumplirla. Entonces, ¿cómo lo situamos? Nosotros tocamos este punto el primer día de clases, lo vamos a ampliar un poquito más. Primero abordamos lo que es el hecho jurídico. El hecho jurídico, compañeros, es el género. O sea, es el inmenso paraguas que cubre todo lo que es el acto jurídico, el negocio jurídico unilateral, el negocio jurídico bilateral, contrato. Entonces, aquí en determinado momento se produce por hechos naturales. Realmente, algunas veces, muy eventualmente, puede producirse por la conducta humana, pero generalmente es por hechos naturales, por la naturaleza. Supongamos estas inundaciones que se han producido por fuertes lluvias, todo eso produce efectos jurídicos. Realmente el hecho jurídico no busca producir efectos jurídicos. Eso se suscita por la eventualidad de la situación, pero no busca realmente generar algún efecto de derecho, ¿verdad? Surgen por las situaciones los imprevistos que se dan. El hecho de que existe una inundación, de que varias casas se inunden, si las casas están aseguradas, o que una corriente se lleve vehículos y que los vehículos se encuentren asegurados. Entonces entra a funcionar el derecho, los efectos jurídicos producidos por una situación de tipo natural.
Muy eventualmente, pero muy eventualmente, puede ser por la conducta humana, pero no tienen la intención. No es con la intención de generar efectos jurídicos. En este caso, no es como, no es ese, no es eso lo que se busca. Luego, después de lo que es el hecho jurídico, tenemos el acto jurídico. El acto jurídico es una especie del hecho jurídico. Entonces, aquí en determinado momento puede producirse solo por la conducta humana, pero la intención que está dentro de este tipo de conducta es donde está la parte esencial de esta figura, porque aquí está pues, una conducta humana, pero en determinado momento hay que exteriorizar la voluntad. Entonces, la exteriorización de la voluntad en determinado momento debe de existir para producir efectos jurídicos. Pues, una persona que adrede, bueno, tengo un seguro de mi vehículo, entonces está pasando una correntada de agua y pues dejo ir el carro ahí de manera intencional. Entonces ahí sí se producen efectos jurídicos. O el ejemplo que yo les puse el primer día, por un pirómano que prende fuego a una caseta o a una casa, va a generar efectos jurídicos. Entonces es más que nada por la conducta, ¿verdad? Entonces aquí pues hay que comprobar, ¿verdad? Entonces hay que comprobar realmente cómo fue que se exteriorizó la voluntad. Entonces tiene que haber una prueba fehaciente que acredite que sí hay una conducta de por medio y que se exteriorizó la voluntad. Porque de alguna manera se crea o se modifica una relación jurídica, ¿verdad? A diferencia del hecho jurídico donde la intención no era esa. Donde ahí realmente no hay intención de que el derecho entre a funcionar, ¿verdad? Entre a surtir y a generar efectos. En este caso, hay efectos porque se exterioriza la voluntad en virtud de la conducta que se asuma. Esto, compañeros, esto es más general, es más genérico. Esto es, como les digo, es una situación como un gran techo que existe dentro de lo que es un contrato. Porque son situaciones y circunstancias que se producen que de alguna manera producen efectos jurídicos. Veamos la siguiente diapositiva, que aquí ya entramos nosotros más en materia, porque aquí vamos al negocio jurídico. El negocio jurídico, el acto jurídico, como se había expresado en la primera clase, no busca, la mayoría de las veces no busca un factor de lucro ni económico. El negocio jurídico sí. Entonces el negocio jurídico, a su vez, es una subespecie del acto jurídico. En el acto jurídico está la conducta humana y se puede exteriorizar la voluntad y eso va a producir efectos. Pero aquí hay una voluntad propiamente. Y el fin esencial del negocio jurídico es económico, como el derecho civil, ¿verdad? El derecho civil es pecuniario, todo es
contra el bolsillo, ¿verdad? Si vamos a deducir responsabilidades, tiene que pagar. Entonces, en este caso, el negocio jurídico es una subespecie del acto jurídico, pero su fin, aparte de que produce efectos jurídicos, es esencialmente económico. Y aquí se interviene la voluntad directamente, con ese fin, ¿verdad? Entonces, el resultado, que este es un punto interesante que se coloca aquí en la diapositiva, el resultado puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Quiere decir, como lo tocamos en la clase anterior, patrimonial derivado del cristianismo, que ya no se dirigía en contra del físico del deudor, sino que en contra de su patrimonio. Y en contra del patrimonio, el acreedor se hacía pago, ¿verdad? Entonces, en este caso, si es extrapatrimonial, es decir, cuando no afecta el patrimonio, es decir, no es económico, no busca el lucro, entonces es un acto jurídico. Pero si es económico y el fin es patrimonial propiamente, entonces es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico. El negocio jurídico puede ser de dos formas. El negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral, porque intervienen dos o más voluntades. Disculpen que a veces interrumpa la exposición, compañeros, pero sigo dando ingreso a los demás compañeros de la clase. Como les decía, el negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral. La voluntad que interviene directamente para producir efectos jurídicos y situaciones de tipo económico es la que produce la división aquí. Está el negocio jurídico unilateral, donde solo actúa una voluntad. El ejemplo de esto son los negocios de última voluntad, actos de última voluntad como el testamento. Y ahora nos enfocamos en el negocio jurídico bilateral. Por eso fue que leímos al inicio de esto la definición que establece nuestro Código Civil en relación a lo que es contrato. Leámoslo nuevamente. Artículo 1517 del Código Civil. Dice: hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Qué significa esto? Que son dos o más personas, por lo menos hay dos o más voluntades que llegan a un consentimiento. Es decir, que se vinculan las voluntades con el ánimo de crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, aquí, a diferencia del negocio jurídico unilateral, no solo hay una voluntad. Aquí hay varias voluntades que buscan precisamente eso: crear una obligación, modificarla si es que ya existe, o extinguirla si es que ya existe y ya de esa manera queda sin efecto. Yo voy a comprar una casa. Entonces, el vendedor y el comprador intervienen. Intervienen dentro de este acto, cada uno con su voluntad. El vendedor está vendiendo la casa, el comprador la está comprando, va a pagar el precio. ¿Cuál es la obligación? La obligación del vendedor es entregar el bien. La obligación del comprador es pagar el precio para que le puedan entregar el bien.
Entonces ahí vemos que hay dos o más voluntades. En este caso hay dos porque solo están interviniendo dos personas. Entonces, al contrato también se le conoce como negocio jurídico bilateral. Negocio jurídico bilateral porque dentro del mismo intervienen dos o más voluntades. Su fin es esencialmente económico y el resultado es patrimonial, afecta el patrimonio de los otorgantes al crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ubicar dentro de nuestro sistema jurídico el contrato. Entonces, primero tenemos el hecho jurídico, luego viene el acto jurídico. Como vemos, esos son conceptos más genéricos. Luego entramos a lo que es el negocio jurídico. Entonces, cada una es una subespecie de la otra. El acto jurídico es una subespecie del hecho jurídico. El negocio jurídico es una subespecie del acto jurídico. Y el contrato es una subespecie del negocio jurídico. También se le denomina como negocio jurídico bilateral. Entonces ahí nosotros podemos ubicar plenamente lo que es el contrato dentro de la enciclopedia jurídica. Pero, ¿qué es el contrato? El contrato, según el autor italiano, tal como lo consignamos aquí en la diapositiva, Giuseppe Stolfi, el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? O sea, se ponen de acuerdo. Hay una coordinación en las voluntades que intervienen dentro del contrato para generar o crear una obligación. Por eso se le considera como una fuente de las obligaciones, para modificarla o para dejarla sin efecto o extinguirla. Para el autor Federico Puig Peña, es un acuerdo de voluntades que antes no estaban coordinadas, es decir, eran divergentes, según lo que él establece, por medio del cual dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica o una relación de derecho patrimonial. Básicamente, crean, modifican o extinguen una obligación. Realmente, con diversas palabras, ambos autores nos trasladan más o menos lo mismo, que coincide con la definición que nuestro Código Civil desarrolla, ¿verdad? Dos o más voluntades que crean, modifican o extinguen una obligación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Principios que afectan la contratación. Ya en la clase anterior nosotros habíamos platicado un poco de la historia del contrato y abordamos cómo se había desarrollado en la época liberal, en la época de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, ¿verdad? Que era lo que, y libertad, que era lo que pregonaba la Revolución Francesa, esos tres grandes postulados. De eso se derivó que hubiera una libertad para contratar, ¿verdad? Que en determinado momento, por la fraternidad, pues las personas que intervengan se encuentren en las mismas condiciones. Existe un equilibrio. Existe un equilibrio. Entonces, todo esto afectó a la literatura de esa época. Entonces comentamos que existía un libro que se llama El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, en el cual ya mencionaba él principios que afectaban a la nueva contratación, principios que ahora iban a desarrollarse dentro de la nueva contratación, ya no únicamente que se pusieran de acuerdo, sino también iba a haber equilibrio entre las partes o
iba a existir autonomía de la voluntad. Veamos estos principios. Entonces, básicamente, hay dos principios en la contratación. Existen dos principios para poder desarrollar o efectuar la contratación. Primero es el consensualismo. El consensualismo es que las partes lleguen a un acuerdo, hay un acuerdo de voluntades. Solo por el hecho de que yo esté de acuerdo, que mi voluntad esté de acuerdo, no se van a generar responsabilidades jurídicas, ni se van a generar obligaciones. Tiene que existir un acuerdo con la otra voluntad, ¿verdad? Tienen que vincularse, tienen que coordinarse para consensuar y poder desarrollar una obligación. En los anuncios clasificados que aparecen a veces en los periódicos se dice negociable. El precio del bien es negociable. El hecho de negociar quiere decir que vamos a consensuar, porque la voluntad mía es obtener ese bien y la voluntad del vendedor es venderla. Pero probablemente podemos negociar y obtener un precio distinto al que aparece en el anuncio clasificado. Ese proceso de negociación es el consensualismo, ¿verdad? Porque las voluntades llegan a un acuerdo. Dentro del derecho canónico, el consensualismo, derecho canónico, fue una especie que se derivó en la Edad Media, surgió en la Edad Media. Para ellos la buena fe era suficiente. Entonces, para otros autores, el consensualismo en un inicio, pues se consensuaba, se llegaba a un acuerdo, las voluntades, pero no había ninguna formalidad, ningún tipo de formalidad. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, precisamente porque solo la buena fe no es suficiente para poder generar algún tipo de contratación. Tienen que existir formalidades. El hecho de que en determinado momento en un anuncio clasificado salga un bien y yo lo quiera adquirir, no quiere decir que no existan formalidades. Yo puedo llegar con la persona y decir, bueno, entonces celebremos un contrato. Ya llegamos a un acuerdo. La buena fe, como lo expusimos en la clase anterior, apareció en la época del cristianismo. Esa religión que es todo amor, todo fraternidad. Entonces, derivado de eso, surge la buena fe. Es decir, bueno, ellos tienen esa buena intención de desarrollar una obligación, pero lamentablemente algunas personas ya desde esa época no actuaban de buena fe. Entonces hubo necesidad de que existieran ya formalidades, que existiera algún tipo de formalismo que en determinado momento provocara una especie de traje jurídico, determinadas formas.
Por ejemplo, hay contratos que de conformidad con nuestra ley civil forzosamente deben de ir en escritura pública, como formalidad. Incluso contratos mercantiles del comercio, donde basta con la buena fe. Porque la buena fe acelera un poco la negociación. Pero eso no quiere decir que no existan formalidades, precisamente en protección a las personas que intervienen dentro del contrato. A los otorgantes, que se les denomina otorgantes, comparecientes, para proteger sus intereses. Entonces hay ciertas formalidades. Luego, dentro de los principios que afectan la contratación, tenemos la autonomía de la voluntad. Es un principio sumamente importante, porque en autonomía de voluntad, en autonomía de la voluntad, perdón, las personas que intervienen en un contrato tienen la libertad de comprometer su patrimonio o la libertad de contratar. Yo voy a vender mi casa, estoy comprometiendo mi patrimonio. Yo voy a celebrar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria o un préstamo, como se le conoce coloquialmente, ¿no? Voy a solicitar un préstamo. Entonces, cuando solicito el préstamo, estoy comprometiendo mi patrimonio porque tengo que otorgar una garantía. Generalmente, la garantía que se otorga es un bien inmueble. Voy a dejar mi casa como garantía. Voy a otorgar mi vivienda para que garantice la cantidad de dinero que me están dando, por si en determinado momento yo no lo pago, ¿no? Entonces, esa libertad que yo tengo para poder realizar eso no puede ser coaccionada. O sea, yo tengo la libertad de poder contratar, de comprometer mi patrimonio como me favorezca más. Entonces, a eso es a lo que se refiere la autonomía de la voluntad. No puede estar afectada la voluntad. Mire, usted tiene que vender su casa, o va a pasar, o le va a pasar algo, o alguna cuestión así. Entonces, ahí está coartada la autonomía de la voluntad. Ahí no existe autonomía de la voluntad. Para el autor español, Spíncánovas, Diego Spíncánovas, según él, la autonomía de la voluntad es la posibilidad de la libre estipulación de los intereses privados en el campo de las obligaciones. Es decir, yo voy a disponer de mis propios intereses y vamos a llegar a un acuerdo con los intereses de otra persona para poder generar una obligación. En la cual, pues, ya yo pueda disponer de mi patrimonio, pueda incluso ampliarlo, tal vez yo compre otro bien o alguna cuestión como esas. Se establece, se dice que este postulado, este principio, el principio de la autonomía de la voluntad, se encuentra en crisis. Ya desde hace algún momento y desde hace algún tiempecito se establecía que estaba en crisis, que el principio de la autonomía de la voluntad se encontraba en crisis. ¿Por qué se establecía esto, compañeros? Porque según para algunos autores,
no hay una libertad plena para poder contratar, para que no haya ningún efecto, para que no haya ningún problema. Entonces, en algunos casos, como yo consignaba aquí, los intereses colectivos muchas veces se superponen a los contratos particulares. Pero esto se debe a que no se pueden lesionar los intereses de la colectividad y dar prioridad a los intereses individuales sobre los intereses de la colectividad. Esto se utiliza mucho, esta situación se utiliza en los contratos de tipo laboral. Pero esencialmente se dice que el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra en crisis. Veamos la siguiente diapositiva. Hay varios principios que habíamos visto de la autonomía de la voluntad, el consensualismo, pero hay otro, se llama contratación dirigida, así se le denomina. La contratación dirigida se deriva precisamente de la autonomía de la voluntad, de los problemas que se suscitan en la autonomía de la voluntad. Porque lo que pasa es que lo que busca en determinado momento es el equilibrio entre las partes. La contratación dirigida muchas veces se utiliza en el ámbito laboral, tal como lo había expresado yo con anterioridad. Hay un equilibrio, se busca un equilibrio entre las partes, ¿verdad? El Estado tutela al trabajador porque considera que en determinado momento entre el patrono, entre el empleador y el trabajador, hay alguna diferencia. En algunos casos se ve de esa manera, se toma de esa manera. Entonces el Código de Trabajo precisamente en sus considerandos y en algunos procedimientos precisamente tiene una contratación dirigida que busca el equilibrio entre las partes. Luego tenemos la teoría de la lesión. Esta teoría es una teoría bien interesante. No está regulada en nuestro Código Civil ni en nuestra legislación. Únicamente han existido fallos, ¿verdad?, que se han suscitado en la práctica, porque en determinado momento la teoría de la lesión establece que se está lesionando los intereses de la colectividad, del poder público, en relación a los intereses particulares. ¿Por qué? Para poderlo entender bien, les traslado un ejemplo. Resulta que yo quiero vender un vehículo, que es el que aparece aquí. Voy a vender un vehículo, pero necesito el dinero y lo necesito rápido. Entonces vendo el vehículo mucho más bajo de lo que realmente cuesta. Entonces ahí se me puede sancionar y se me puede obligar a decirme, mire, no, usted lo tiene que vender en este precio, porque es el precio que aparece en la tabla, en una tabla que nosotros, que en determinado momento puede tenerse dentro del comercio, por lo cual usted no puede lesionar los intereses de la mayoría. Otro ejemplo es el que se desarrolla dentro de la venta de bienes inmuebles. En determinado momento, yo voy a vender mi casa. Necesito el dinero. Lo vendo a un precio más bajo. Pero de conformidad con la ley de impuestos, con la ley del IVA, no puedo vender el bien
por un precio menor al que aparezca inscrito en el registro de la propiedad o al que aparezca en matrícula fiscal o al que aparezca en matrícula municipal, cualquiera de esos tres. Tiene que ser más alto o igual que el precio más alto de esos tres. Eso lo señala la ley. Entonces, eso es teoría de la lesión, porque yo no puedo venderlo con un precio menor. Tengo que declarar bajo juramento que el precio que estoy colocando es mayor o igual o al que aparece inscrito en el registro de la propiedad, o al que aparece en matrícula fiscal, o al que aparece en matrícula municipal. Entonces, vemos ahí cómo se resguardan algunos intereses. Que esto es algo interesante porque uno pudiera decir, mire, pues es propiedad de mi propiedad, pero yo lo voy a vender como yo considere, pero no es tan así. La misma ley en algunos momentos da los lineamientos para que se venda como convenga más a los intereses de la colectividad. Por eso se le denomina teoría de la lesión. Claro, eso no está contemplado en nuestra legislación civil, no está. Pero, por ejemplo, en la reforma que hubo en el año 2012 de la ley del IVA, ahí aparece. Algo, no con este nombre, con el nombre de la teoría de la lesión, pero es realmente de lo que se está hablando. La teoría de la lesión, ese nombre lo tiene de manera doctrinaria. Luego tenemos la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, esa sí está regulada en el artículo 1330 del Código Civil. Dice el artículo 1330 del Código Civil lo siguiente: cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Partamos del nombre. Teoría de la imprevisión, hay imprevistos. Así se le denomina teoría de la imprevisión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si existe algún imprevisto que no está establecido dentro del contrato, una de las personas que comparece en el contrato puede solicitar ante un juez que el contrato se revise. El ejemplo que les ponía yo aquí es que puede ser que tenga 100 cabezas de ganado, pero por una inundación se muere el 75% y me quedan 25. Pero yo tenía que producir ya sea cierta cantidad de carne o cierta cantidad de productos lácteos o cierta cantidad de determinado producto derivado de los semovientes que yo poseía, pero ya no se puede llegar a esa cantidad porque solo se podía producir si yo tenía las 100 cabezas de ganado. Y fue por una cuestión intempestiva. Hubo una inundación o hubo una epidemia que los mató. Entonces es un imprevisto. A esto se le denomina teoría de la imprevisión. Entonces, en este caso, si yo tenía las cabezas de ganado, yo lo que tengo que hacer es, bueno, aquí me va a ir mal con este contrato, porque las condiciones cambiaron de un momento a otro de manera imprevista. Se presentó un imprevisto. Entonces,
cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación, ¿cómo se genera la obligación? Puede ser a través de un contrato, ¿verdad? Que modifica, genera o extingue una obligación. Cambiar de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios. Es decir, algo que no se tenía establecido ni debidamente desarrollado dentro del contrato. Entonces, dice, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso, es decir, me sale muy caro, ya realmente lo que yo había desarrollado ya no me es, o lo que habíamos pactado, el consentimiento que se había dado entre las voluntades, ya no me favorece a mí. Ya no me favorece porque las cosas cambiaron muy drásticamente. Por ejemplo, tengo una cosecha y la cosecha en épocas de fin de año hay heladas o de principio de año y se pierde la mitad de la cosecha. Entonces, ahí yo puedo, perdón, en determinado momento acudir con el juez y decirle, mire, fíjese que yo necesito que se revise este contrato porque sí hubo algún problema. Ya las condiciones bajo las cuales se había pactado ya no son las mismas y yo estoy perdiendo dinero. Entonces, a eso es lo que se refiere la teoría de la imprevisión. Veamos nuestra siguiente diapositiva, compañeros. Abuso de derecho. El abuso de derecho es cuando una persona abusa del derecho que posee, ¿verdad? De las facultades que tiene y que en determinado momento eso produce problemas a otra persona. Ya lo decía este personaje de origen mexicano, que fue presidente precisamente de México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí, si en determinado momento se desarrolla, alguien está desarrollando su derecho, pero excediéndose, produce problemas. ¿Y cómo traemos esto a la contratación? Volvemos a lo mismo, es el desequilibrio que puede existir, porque una persona está abusando de su derecho en relación a la posición contractual que tiene. Yo les comenté en la anterior clase de una figura que se denominaba cláusulas abusivas, que es cuando una de las partes está totalmente, todo está totalmente desequilibrado. Una persona está muy por encima en relación a las condiciones del contrato de la otra persona. Entonces, veamos el artículo 465 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. Dice el artículo 465. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio, abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Artículo 466. Derecho de